Buenos días, muy amables por aceptar la invitación que estamos haciendo cada jueves. Recordar un poco la intención de nosotros, la intención en este momento de esta estrategia de los webinars es llegar a un público en general empresarial, enfocado especialmente a las personas que no tienen conocimiento en ERPs, que como lo hemos explicado ya, es una herramienta, un software empresarial que ayuda a administrar y a gestionar y a controlar todos los procesos empresariales, pero que hacen, es la herramienta más destacada en toda transformación digital. En estas sesiones que hemos determinado en la estrategia, iniciándonos en el ERP SAP Business One, es porque estas presentaciones están enfocadas a que conozcamos lo que es un ERP, sus partes, lo que hace, lo que no hace, y enfocada en un sistema de gestión empresarial de clase mundial de SAP, fabricante alemán, para los que no lo conocen, el mayor fabricante de ERPs o de software empresarial del mundo. Tiene 2 ERPs y el que estamos trabajando en estos días y estamos dando a conocer es SAP Business One. Es un ERP enfocado a la empresa mediana y a la pyme. De hecho, nuestra compañía, Asalfa Consulting, somos especialistas en todo el manejo de la pyme. Nuestros clientes a nivel de España y los clientes que tenemos por fuera de España y en Latam son clientes el 80% pymes, pero llegamos a medianas y grandes empresas siempre y cuando su core no lo permita. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar hoy con nuestro tema. Hoy es la sesión número 3. Hoy vamos a estar trabajando el tema de fundamentos básicos del ERP. Cuando hablamos de los fundamentos básicos de un ERP, hablamos, para poner siempre, pongo ejemplos similares. Voy a poner aquí para la próxima pongo acá mi correo electrónico, hrodriguez@safaconsulting.com. Bueno, los fundamentos básicos son los cimientos de un ERP. Haciendo un símil, ¿cuáles son los cimientos de un piso, de una casa? Pues son sus paredes, ¿cierto? Son sus vigas laterales, horizontales y demás, que lo que hacen es sostener todo el cuerpo de la casa y evitar, como en el cuento de los 3 cerditos, que la casa se nos caiga. En los cimientos aquí en SAP Business One y en todo ERP, tengo que decirlo por lo menos en los ERPs que conozco, que sumo más de 7 u 8 de clase mundial, incluido el ERP S4HANA, S4HANA de SAP, que es el ERP que manejan las grandes empresas. Y hablo como grandes empresas gigantes, ¿sí? Porque tenemos mucha empresa grande, siempre digo, es muy diferente una empresa grande a una gran empresa. Entonces, Business One puede trabajar con cualquier gran empresa. Esos fundamentos básicos sobre lo que construye este ERP los llamamos datos maestros, ¿ok? Y los datos maestros, como digo, son los cimientos, es la estrategia que tiene SAP para lograr que todo este montón de información se intercruce en forma en tiempo real. Cada vez que yo hablo de tiempo real y como no soy informático, me dedico a la parte comercial, soy consultor SAP, pero mis orígenes son el tema financiero, ¿vale? Entonces, en este mundo de que SAP pueda unir tantos datos y que estén siempre al día y que estén en tiempo real, es un funcionamiento similar, un símil a nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando algo sucede en alguno de los datos maestros, que si me preguntan, ¿son estos 4 o 5 que tengo en pantalla? No, son muchos más. Por eso pongo entre otros. Y además porque cada dato maestro hace parte de un conglomerado de datos maestros. ¿Me explico? Dentro de toda su gestión de SAP, ¿cierto? En cualquiera de sus interacciones o funcionalidades o módulos, como otros le llaman, SAP se intercomunica en tiempo real. ¿Para qué? Para garantizar que si algo sucede, por ejemplo, en compras, pues que esta parte de compras tenga su efecto automático en tiempo real con todo lo que requiere. Yo hablaba del ejemplo del cuerpo humano, si yo ahorita estoy hablando con ustedes, pero muy seguramente en cualquier momento se me atraviesa un pensamiento y estoy haciendo que mi cabeza se dirija a 2 partes, ¿cierto? Full atención centrada en ustedes y en lo que estoy hablando, pero también un paso que se está interrelacionando en mi cerebro con un pensamiento que tengo, por ejemplo, de algo que tenga que hacer después de la reunión o algo de la casa. De igual forma, entonces, trabaja SAP. Y SAP para ello se basa en los datos maestros. Y voy a poner el ejemplo en compras. Si yo, por ejemplo, estoy comprando un artículo,
Tan pronto inicio el proceso de la compra, SAP abre todo su proceso, ¿cierto? Y abre todo su proceso para interrelacionar en tiempo real con todo el acumulado de trabajo que tenga que hacer. Entonces, si yo estoy pensando, perdón, si yo estoy ingresando, ya no pensando, ingresando un artículo en el sistema automáticamente en tiempo real sabe que esta compra que estoy haciendo se tendrá que intercomunicar con el almacén. Entonces, si estoy haciendo una compra y me lo está recibiendo el almacén 1 de 5 almacenes que tengo, pues mi inventario va a incrementar, ¿cierto? Si tenía 10 lápices, compro otros 10, pues tengo 20. Pero puede ser que esos 20 en los otros almacenes los tenía y en este almacén 1 no tenía nada. Entonces se incrementa el inventario a completar 20 y de inmediato en almacenes me los va a identificar y me dice, pues de su inventario de 20 tengo tanto en almacén 1, tanto en almacén 2, tanto en almacén 3. De igual forma hace toda la consecuencia la gestión en la parte de gestión financiera. Entonces, a gestión financiera le avisa, mire, le acabo de comprar un artículo de XYZ, 10 cantidades por 10 euros a la empresa A, y esta empresa A me ha dado un término de pago de 30 días, por lo tanto, el 14 de octubre tengo que pagarle esos 10 euros masiva a la empresa tal. Entonces me avisa gestión de finanzas, esta gestión de finanzas en la parte contable incrementa las cuentas contables de inventario y me hace una cuenta por pagar a este proveedor y a su vez queda disponible en la tesorería para que decidan si se esperan los 30 días a pagar dicha factura o, por ejemplo, puede aprovechar un descuento. Entonces aquí empezamos a ver las virtudes y los beneficios de un ERP, en este caso de Business One. Pues, por ejemplo, aprovechar los descuentos de proveedores. Si lo dejamos todo administrado en un Excel o en un sistema que no está interrelacionado, que no trabaja en tiempo real, se nos puede pasar los días de ese vencimiento, no aprovechar el descuento y perder una gran oportunidad. ¿Por qué una gran oportunidad? Porque estoy hablando de una factura de 15.000 euros y me dan un 5% por pagarlo, me dan un plazo normal de 30 días, pero a los 30 días esta empresa que le estoy comprando tiene alguna necesidad, por ejemplo, de nómina o lo que sea, pues necesita el efectivo. Y me dice a mí, si usted me paga, no a 30 días, sino a 20, le doy un 5% de descuento. O sea, por pagarle 10 días antes, esta empresa está dispuesta a beneficiarme a mí con un 5% de descuento, sería absolutamente fatal para la empresa que yo no lo aproveche, porque ¿dónde me dan un 5% de beneficio por un capital? En ninguna parte, ¿cierto? Hoy en día ya hay bancos que dan el 5%, pero anual, y dejando quieto el dinero. Bueno, sin más preámbulos, con esta introducción veamos en el sistema lo que estamos hablando y volvamos a nuestros datos maestros. Entonces vamos a estar dando toda una presentación respecto a artículos, almacenes, interlocutores comerciales, y aquí hablaremos de clientes, proveedores, leads, el plan de cuentas para hablar de la parte financiera, entre otros. Por último, comentar que es las bases de datos donde llegan todos los datos de SAP, donde va toda la parametrización de datos maestros y toda la información de las operaciones, termina en una base de datos. Una base de datos que en SAP tenemos dos versiones. Una versión SAP Business One para SQL, base de datos SQL de propiedad Microsoft, o una base de datos que se llama HANA, que es de propiedad de SAP. Esas bases de datos para mí que no soy, las bases de datos para mí que no soy informático, yo me atrevo, obviamente con la excusa de cualquier informático que me esté escuchando, me atrevo a explicarlo de la siguiente manera. Las bases de datos donde se alojan todos los campos para mí es como una hoja de Excel, ¿cierto? Donde tenemos diferentes páginas que los voy a llamar tablas y los diferentes campos que son las interrelación entre la fila y la columna A2 es un campo, B17 es otro campo, para mí ese es un campo. O sea, una base de datos es un conjunto, un cuaderno donde cada página es una tabla y en cada página, cada campo de la cuadrícula es un campo, ¿vale? Entonces, el sistema dentro de los datos maestros maneja toda la estrategia de tablas y campos. Ya, vamos a salir de la ilustración conversación para pasar a la parte demostración en el sistema. Muy bien. Entonces, aquí tengo abierto a SAP Business One. ¿Ok?
Quien no lo había visto antes, simplemente comentar muy rápidamente que lo que vemos acá es la presentación del inicio. Cuando yo me he logueado en el sistema, le he dado obviamente un usuario y una clave, y él me permite ingresar al sistema con base en mi perfil, parte de lo que hace la seguridad de un RP. Por lo tanto, si vamos aquí en ayuda, yo le digo acerca de Sapines Wallet, me está diciendo que estoy utilizando la versión 10, o sea, sobre lo que estamos trabajando y estamos viendo para ustedes, es la versión 10 de SAP. En este caso, es la versión sobre la base de datos HANA. ¿Ven que aquí lo dice el sistema? ¿Ok? Y yo estoy actuando como manager dentro del sistema porque le he dado clic en este icono. Repitamos, aquí en este icono de mis parametrizaciones personales, y él me está mostrando que yo soy manager. Por lo tanto, estoy actuando como superusuario y por eso podré ver todo el contenido del sistema. Importante tenerlo en cuenta porque si yo estuviera actuando como el contable de la compañía, muy seguramente que no estaría viendo toda la información que les voy a mostrar, de acuerdo a la parametrización y a los perfilamientos de seguridad. Entonces, lo primero que vamos a ver son los datos maestros, ¿cierto? Los datos maestros de artículo. Cuando yo voy a datos maestros de artículo, el sistema, cuando yo voy a un dato maestro, el sistema siempre me va a dejar en la opción de buscar. Si viene en la parte inferior izquierda, tan pronto yo le di datos maestros, le di artículos, él me llevó a buscar. Por lo tanto, está esperando que yo aquí, en alguna de los campos, le dé un dato para él encontrar. Entonces voy a trabajar con dos artículos específicamente. Le voy a dar la D para que me muestre que tengo, y tengo el D001 y el D002. Si ven, inmediatamente lo voy a llamar, el sistema me dice su dato maestro, cómo es el código que yo le he puesto, cuál es el nombre o la descripción, y de inmediato, como estoy hablando del dato maestro que tiene que ver con el inventario, de inmediato me dice qué tengo en stock. Entonces, de inmediato, con un clic me está diciendo que de este artículo tengo 88.003 unidades y el otro tengo 90.000. Voy a seleccionar el primero para quedar en mi plantilla de datos maestros de artículo. Y aquí va, ahora sí, un poco la explicación de todo lo que comenté inicialmente. Pues un dato maestro hace parte de la tabla en SAP. Para los que estuvieron la vez anterior, les mostraba que yo habilito aquí en vista la información del sistema, y cuando yo esté navegando, aquí en la parte inferior izquierda del sistema me va a mostrar las tablas y los campos. O sea, me va a ubicar en qué página de mi cuaderno y en qué intersección A17, para poner el ejemplo de Excel, estoy. Lo identifica, la página lo identifica en mayúsculas y la intersección la identifica entre mayúsculas y minúsculas. Veamos el ejemplo. Si yo me paro aquí y ustedes logran ver lo que dice aquí abajo, lo primero que dice es número de artículo en esta primera línea, y debajo hay una información. El número de artículo es el de 001, que está abajo en la parte inferior izquierda, y luego dice que está en la OITM y tiene un campo que se llama Item Code. Hasta aquí esta explicación. La quiero dejar para, si posteriormente hacemos algo avanzado, podamos conversar de un poco, como digo yo, el tripaje interno de SAP. Pero vamos a la parte que nos incluye hoy, los datos maestros. Los datos maestros, entonces, nos permiten clasificar información. Esto es como cuando me abren mi currículum y me ponen mi nombre con mi código. Tengo un código de la empresa, un nombre, entonces este es el disco duro portátil, y el sistema inmediatamente me va dando aquí en su parte inicial, que lo hemos llamado la cabecera. Luego está el cuerpo, que tiene diferentes pestañas. Si ven, aquí está el dato general, los datos que requiero para comprar este ítem, los datos que requiero para venderlo, el inventario, etcétera, y todo en tiempo real. Entonces, veamos el ejemplo. Este artículo, llamado disco duro, está dentro del grupo accesorios. Es un artículo que yo llevo de inventario, que yo vendo y que yo compro. Esto está en la parte superior derecha. Aquí podría tener un artículo que solo lo compro, ¿vale? Por ejemplo, cuando voy a hacer producción, puede ser un artículo que le hago de inventario, que no lo vendo porque es un contenido de otro producto que saldrá finalmente. Voy a poner un ejemplo, bicicletas. Si yo fabrico bicicletas, aquí en el sistema, muy seguramente las ruedas serán un artículo de inventario y un artículo de compra, porque compro las ruedas, armo la bicicleta y luego vendo la bicicleta. Y por eso no es un artículo de venta. Ahora, si además de
también vendo ruedas, pues muy seguramente también marcaría artículo de venta. En la parte inferior, si yo a este artículo se lo compro normalmente, tiene una marca específica de un fabricante, pues lo voy clasificando, ¿cierto? Es como cuando me clasifican a mí si soy senior o si soy joven o si soy adulto, etcétera. O me clasifican porque estoy dentro de Cataluña o fuera de Cataluña, o estoy en el norte de España, o estoy en Madrid, etcétera. Entonces simplemente puedo decirle al sistema, miren que definir nuevo, esto para que vean que como eso son tablas, como decía al comienzo, de alguna forma es ilimitado. Yo aquí puedo tener unas clasificaciones que el sistema no me limita, no como pasa en muchos otros sistemas que me empieza a limitar solo con la clasificación, ¿vale? ¿Qué le debo yo decir al sistema dentro de los datos maestros de algo para que me permita hacer un proceso? En este caso, un proceso de compras. Pues a un artículo que yo vaya a comprar, lo primero que tengo que marcarlo es que es un artículo de compras. Ya también definiré si ese artículo de inventario. Lo segundo es definir en compras, en la pestaña de compras, en su hoja de compras, dentro del dato maestro del artículo, lo que requiero. ¿Y qué requiero? Normalmente requiero saber a quién se lo compro por defecto o cuál es mi proveedor principal que me provee este artículo. Ahora, es cierto que si este proveedor no está hoy, no tiene stock, pues no me puedo esperar, entonces puedo poner unos proveedores preferentes que va a estar encabezado por el mismo BEN, por el B2000, pero aquí puedo agregar otros proveedores que cuando yo vaya a comprar le digo, si no lo tiene el primero, entonces búsqueme en los otros que me sirven, que me venden el mismo artículo. Y él ya tendría una segunda opción, ¿vale? ¿Qué más le tengo que decir cuando compro? Le tengo que decir cuando compro si ese artículo tiene manejo de IVA, ¿cierto? Y si ese artículo tiene un manejo de aduanas, quiere decir si es un artículo que importo cuando lo compro o lo compro dentro del país o dentro de la Unión Europea. Además, su IVA, entonces el IVA que le corresponda lo incluyo dentro de la ficha o pestaña exactamente de compras. También le tengo que decir las unidades, ¿cómo lo compro? ¿Lo compro por unidad? ¿Lo compro por paquete? Si lo compro por paquete, ¿a qué equivale un paquete? ¿A 3 unidades, a 5, a una docena? ¿O lo compro por kilos, etcétera? ¿Vale? Y si quiero que me ayude para unas estadísticas, para unirlo después a un programa, por ejemplo, de rutas, en Asafa Consulting tenemos una serie de módulos y representamos una serie de productos que coayudan a los core de cada empresa a mejorarla a través del ERP. Entonces tenemos SAP le ha puesto una serie de adicionales, como lo vemos al lado derecho. Le podemos poner su longitud, su ancho, su volumen, su peso, que va a servir para luego hacer otro tipo de clasificaciones o para tener información dentro del albarán de compra o dentro de la factura de compra. De la misma forma, muy similarmente, trabaja las ventas. Siempre digo que la compra es el espejo de la venta, ¿cierto? Cuando yo le estoy comprando a alguien, ese alguien, que es el espejo, me está vendiendo. Son casi siempre, o diría que transacciones interrelacionadas. Entonces, cuando estoy vendiendo, también le tengo que decir, o ya lo he comprado, y ahora cuando lo vendo, ¿tengo que cobrar IVA o no a mi cliente? En este caso, este artículo está grabado con el 21. Ya miraremos si además del cliente, si le tengo que cobrar o no. Nuevamente, aunque lo compre de una forma, voy a pensar que lo compro por docenas, porque es la forma en que mi proveedor me lo vende o porque lo estoy importando y me lo venden por docenas o por cajas. Pero resulta que aquí en el mercado español yo lo vendo en forma de unidades. Entonces, mi paquete lo compro por 12 o por cientos, etcétera, y lo vendo por unidad. Entonces le digo al sistema cómo lo vendo, cuál es mi unidad de medida de ventas. ¿Ok? Y lo mismo, basado en esa unidad de medida, le doy los parámetros de longitud, peso, volumen. Luego tenemos la ficha de inventario. Y en el inventario, ¿qué le decimos? Yo comentaba al comienzo. Tenemos los diferentes almacenes donde puedo yo tener gestionado este inventario. Entonces aquí, por ejemplo, estoy encontrando que en el almacén 2 y en el almacén 4 tengo stock. En el almacén 2 tengo 87.000 unidades, algo, y en el almacén 3 tengo 8 unidades, para un total en stock de 88.003. Este es el número que me estaba mostrando el sistema cuando hice el primer llamado de artículo. Vamos a decir que es el pensamiento que tuve
cuándo abrí esto para seguir comparando el sistema con el cuerpo humano o con nosotros los seres humanos. De alguna forma, obviamente el sistema no piensa, ¿sí? El sistema actúa con base en las parametrizaciones que le hemos hecho, donde un punto neurálgico es lo que estamos hablando hoy, los datos maestros. Entonces, esta es la información, pero si vemos a la derecha, tenemos información de comprometido o solicitado, y por lo tanto un disponible. ¿Me explico? Yo tengo en este momento en stock 93.000 unidades, ¿sí? 92.000 en el almacén 2. Pero tengo en stock 87.000. ¿Por qué? Porque tengo una solicitud de un cliente de 5.000, ¿vale? ¿Por qué aparece acá todavía y no simplemente restado? Cuando esta solicitud está hecha precisamente a propósito para los siguientes capítulos, cuando veamos el flujo de ventas, que esta solicitud de un pedido, cuando un cliente me hace un pedido, yo en el sistema lo que hace es que me lo deja solicitado y por lo tanto, teóricamente lo resta. Mire que aquí lo restó, él me muestra en stock, pero yo quiero saber realmente, si fuera a contar en mi almacén 2, ¿cuántas unidades tengo? Tengo 92.000 unidades. Porque este está solicitado más no entregado. ¿Vale? Miren el caso del almacén 4. En el almacén 4 tengo un disponible de 8. No tengo nada solicitado. Perdón, ya corrijo lo que estaba diciendo. No tengo nada solicitado, nada comprometido. Aquí me he equivocado, lo siento, lo corrijo. El solicitado, su palabra lo dice, es lo que tengo un pedido de compras. Por eso yo tengo el stock 87. Como tengo solicitado a un proveedor 5.000, se incrementa. ¿Vale? Cuando vendo, se disminuye. Perdón la equivocación. Entonces el sistema me hace un comprometido y un solicitado para darme un disponible basado en el stock. ¿Okay? ¿Qué más me dice esta ficha del inventario? Además de decirme la cantidad que tengo, de decirme en qué almacenes, ¿vale? También me dice un dato muy importante para la parte financiera y es cuando yo trabaje, explicaba que tan pronto yo haga un movimiento, una compra del artículo, el sistema en forma inmediata, en tiempo real, me hace una operación financiera. Entonces se va a basar en esta información que está acá. Este fijar método de inventario por, traducimos cómo se hace la contabilización. Pues lo hace con base en las cuentas que estén registradas en el almacén, ¿vale? SAP Business One maneja las cuentas contables para las operaciones de los inventarios de 3 formas. Mira, por almacén, por grupo de artículos, que este producto pertenece al grupo de accesorios, por eso está aquí, o a nivel de artículo. Entonces, cualquiera de las 3 yo la puedo usar dependiendo de la necesidad y además puedo usarlas combinadas. Este artículo D001 lo tengo por almacén, pero si pasara a otro artículo, podría estar de diferente forma. Aquí está igual, pero podría estar en diferente forma, ¿cierto? No todos tienen que estar por almacén. Así la mayoría que yo tenga acá en esta codificación, en esta parametrización, esté por almacén, como ven en los ejemplos posteriores. Volvamos con el 001. Vale. Si ven, cada vez que tengo esta flecha amarilla en SAP, que aparece en muchas partes, mire aquí y acá, en la parte de la cabecera o en el parte del cuerpo, quiere decir que yo podría hacer una trazabilidad o viajar dentro del circuito. Esto siempre lo asimilo, para mí la flecha amarilla es como las venas, ¿sí? Por aquí transcurre la sangre que hace que funcione el cerebro. Entonces, si yo toco, por ejemplo, cualquiera de ellas, él me está llevando a la ficha del almacén, ¿cierto? Porque fue lo que toqué acá, almacén, ¿vale? Y en el almacén, yo puedo identificar las cuentas contables a las cuales va a trabajar. Y acá, puedo decirle, puedo mirar que el grupo de artículos por el cual está clasificado para poder sacar luego reportes, el grupo de artículos que lo he dado al dar el clic aquí en la flecha amarilla, yo reviso cómo está mi grupo de artículos. En este caso, el grupo de artículos es el determinado accesorios. ¿Y para qué sirve esto entonces? Sirve para muchas cosas. Primero que todo, las clasificaciones en SAP me sirven para poder actuar financieramente
y también porque todo el sistema de reportes, de informes y consultas está basado en esas estrategias. Por ejemplo, si yo quisiera mirar datos de mi artículo, puedo mirarlo por el artículo, por el grupo que pertenece, en este caso accesorios, o por el almacén, ¿vale? Ya tenemos aquí otros datos adicionales que tiene que ver para lo que llamamos el MRP, que es el planificador de necesidades de materiales. Es la forma en que yo le digo al sistema, oiga, ayúdeme a comprar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Voy a poner un ejemplo. Cuando yo le digo, ayúdeme a comprar es porque yo tengo muchos artículos y quiero tener una forma ordenada. Entonces le digo al sistema, fíjese, como tengo tantos artículos, ayúdeme a mirar cuál fue el stock mínimo y máximo que le puse. Importante porque tengo que devolverme y comentarlo. Ven acá, me estaba pasando algo muy importante. Yo aquí no lo tengo, pero aquí yo podría llenar un stock mínimo y un stock máximo y un nivel deseado de stock o necesario. ¿Para qué me serviría si aquí yo le pongo una cifra? Para que el sistema inmediatamente lo tenga en cuenta, otro campo importante. Todo esto son campos, ¿sí? Miren cómo sé que son campos, porque si lo toco, en la parte de abajo que les enseñé, está diciendo, en esta fila, en esa línea, me está mostrando que la tabla es OITW y el campo se llama Min Stock. Entonces, este campo que yo podría llenarlo diciéndole cuál es el mínimo y cuál es el máximo, por ejemplo, cuando yo vaya a hacer datos de planificación, lo estoy diciendo al sistema, oiga, ayúdeme con un poco de cosas que mi cabeza y mi Excel no alcanza. De los 1000 artículos que tengo, dígame, sáqueme una posible compra que tenga que hacer. Fíjese en qué nivel de stock tiene mínimo. Si está mínimo, cómpreme hasta el mínimo o hasta el máximo, como se lo decida. Cómpreselo a tal proveedor. Muéstreme a qué precios. Dígame las condiciones que tengo. Muéstreme lo que tenga en el almacén. Y toda esta información, de alguna forma, un ejemplo, lo hace el sistema a través del dato de planificación. Y por eso viene el método de aprovisionamiento o MRP que les comentaba. Y el método de aprovisionamiento para comentar es que lo puedo o comprar, ¿cierto? O lo puedo producir. Sí, soy una empresa que hago fabricación. Vale, ¿qué más le digo? Pues cuando yo esté comprando, le puedo decir qué es la cantidad mínima que compro. Quiere decir que si yo hago una solicitud de compra y le digo, no lo acuerdo, tengo 1000 artículos, pero ya previamente en cada uno he estudiado con la gente correspondiente, en este caso del almacén o la gente logística, y ellos me han ayudado a clasificar para decir, mire, este artículo de 001, la cantidad mínima que nos vende un proveedor, porque no se justifica menos por transporte, por costos, es de 15 o 10. Entonces le pongo aquí esta cantidad y al poner esta cantidad, el sistema cuando yo vaya a comprar siempre me va a proponer 15 o más de 15. Si yo le pongo 10, el sistema me va a mostrar, ojo, que usted me está diciendo que va a comprar 10, pero usted mismo ha puesto que la cantidad mínima por que compra es 15. Entonces me hace una alarma, un recorderis. Todo esto es lo que hace SAP, que hace que me permita gestionar los procesos. ¿Sí? Luego tenemos datos de producción. Si ya he decidido allá que lo produzco, pues tengo que hacer todo el manejo de la producción. ¿Vale? También el SAP me permite que además de todo este montón de clasificación, entonces yo no sabría decirles cuántos datos hay acá, pero voy a poner un ejemplo. Voy a pensar que SAP en todas estas posibilidades que me da 600 posibilidades, 600 datos a incluir en esa hoja, ¿vale? Que se llaman campos. Pero adicional a eso, SAP entiende que las empresas tienen sus particularidades, entonces necesitan clasificar de otras formas las cosas. Y para no tener que hacer desarrollos, estar haciendo montajes y demás, me dice, pues usted administre y administre con propiedades. Entonces, si este artículo, por ejemplo, yo le puedo marcar aquí, ¿sí ven? La propiedad 1 y la propiedad 10, pero así hablándolo en propiedades puede que no se diga mucho, pero estos son clasificaciones adicionales. Me voy a explicar. Si el disco duro portátil de 1 TB, yo ya lo tengo, que se lo compro a la IBM, que lo compro por unidades. Entonces aquí le puedo decir, por ejemplo, ya tengo aquí que la capacidad de 1 TB. Le puedo decir, por ejemplo, si son discos duros, bueno, aquí lo dijo que es portátil, entonces lo que voy a decir. Puedo poner, por ejemplo, si este artículo tiene una propiedad y es que es el material. Vamos a pensar que los discos duros se construyen en acero y en hierro. Y perdón la explicación tan mala, el ejemplo tan malo, pero recuerden que no soy informático. Entonces podría poner, oigan, clasifíquemelo porque los que compre acá y tengan marcada la propiedad 1 es porque son de acero. Si tienen marcada la propiedad 2, es porque son de hierro.
¿cierto? Si tienen marcada la propiedad 3 es porque son, por ejemplo, importados. La propiedad 4, porque son artículos que su vida útil promedio es de 5 años, etcétera, etcétera. Esto para darme una clasificación adicional a todos los campos anteriores de 64 posibilidades. Y esto lo usa en la mayoría de datos maestros que sean consecuentes. ¿Vale? Por último, unos comentarios que yo puedo hacer. ¿Sí? Que puedo hacer 256.000 caracteres, me lo está diciendo acá, no me lo sé de memoria. Si yo empiezo a digitar acá, el sistema, como lo tengo habilitado de la vista que le hice inicialmente, me dice que tengo 256.000 caracteres. Cosa que cuando yo le diga aquí actualizar, si he puesto más de 256.000, como pasa en cualquiera de las aplicaciones normales, me dice si ha pasado, disminuya para que queden 256.000. Y con esto he actualizado y termino. Ahora, si este artículo yo necesito dejarle una fotografía, una hoja de ruta, un indicativo técnico, un manual técnico, para no depender de ir a buscar los manuales o algo, los puedo dejar acá adjuntos. Finalmente, lo que busca SAP es que todo lo tengamos dentro de lo que llama la estrategia de cockpit, de cabina de aviación, todo lo tengamos cerca y no tengamos que pararnos a mirar o un manual o una factura o cuando tengo que pagar o irme al tesorero para ver si esto está vencido, etcétera. ¿Sí? Que lo pueda hacer todo lo que yo tengo que hacer desde mi punto de vista, pero que además lo que yo haga esté totalmente irradiado en tiempo real a todas las personas de la compañía y actualizando todos los procesos. Por eso es un sistema integrado totalmente que maneja funcionalidad de los módulos. Ok, de la misma forma, vamos a revisar, ya obviamente mucho menos detenido, algunos de los otros datos maestros que vimos en la presentación que debemos cubrir hoy. El otro punto importante, bueno, todos son importantes, era ver los datos maestros de interlocutores comerciales. Entonces, si yo voy aquí a interlocutor comercial y digo datos maestros de interlocutor comercial, el sistema me abre una pantalla. Van a ver que todas las pantallas se parecen. Normalmente, además, tienen sus tres partes indicadas, la cabecera, el cuerpo y el pie de página. Y aquí lo que yo puedo hacer es decirle al sistema, voy a consultar, siempre me queda en buscar, lo dije, cada vez que esté en un dato maestro y lo abra, el sistema me deja en buscar, igual que pasó en artículos. Entonces yo le voy a decir, yo quiero tener un proveedor, lo voy a consultar y aquí, si le doy un asterisco y le doy enter, el sistema me abre los proveedores que yo tengo en este momento dentro de la ficha en mi empresa, ¿vale? Y aquí voy a escoger uno de los proveedores para revisar con ustedes. Vamos a mirar, por ejemplo, el proveedor de importación, este. Y aquí tenemos la ficha de este proveedor. Esta ficha del proveedor es un dato maestro interlocutor comercial, proveedor. ¿Ok? Y empezamos a hacer el match, ¿cierto? La interrelación le empezamos a configurar, decimos, o parametrizar en el sistema. Vamos a cambiar esa palabra por llenar las bases de datos o las hojas o las tablas y las hojas de los campos de cada dato maestro. Y en el caso de un proveedor, ¿qué información me pide? Muy similar a un cliente. Me pide información básica como un código, su razón social, en qué moneda trabajo, porque este sistema es multilingüe, está traducido y yo puedo con un clic cambiar a que veamos la pantalla entre los circuitos que vamos a ver a futuro en las otras. Vamos a ver ese ejemplo vamos a ver ese ejemplo de poder saber, como lo comentaba, que, por ejemplo, las personas que estén en Estados Unidos, que tengan que ver información de mi compañía, porque tengo una sede, una filial en los Estados Unidos, pues ellos puedan ver sus pantallas la misma, pero traducida en inglés, automáticamente, porque el sistema está previamente traducido en 27 idiomas. Maneja, entonces, es multidioma, multimoneda, como lo vemos acá. Puedo escoger cualquiera de las monedas o le puedo agregar una moneda adicional. Aquí no están todas las monedas, ¿cierto? Faltan muchas monedas. ¿Por qué? Porque yo no le he agregado más monedas al sistema. En este caso, trabajo con euro. Su identificación fiscal, la de España en este caso. Y todos los datos que para mi empresa, ejemplo, en el caso de ustedes, requieran de cada uno de sus proveedores. Claro, ¿cuáles son esos datos? Los mínimos. Su dirección, su teléfono, sus contactos, las personas que tengo de contacto, a quién llamo, con quién me entiendo, en este caso con Lorenzo Castro, los datos propios de Lorenzo, no solamente de la empresa, su correo electrónico, las direcciones a donde yo del proveedor le hago el trámite,
¿sí? Desde donde el proveedor me despacha el producto, a dónde me lo despacha. Las condiciones de pago, hablábamos al comienzo. Cuando yo haga una factura de este proveedor en forma, decimos en forma um, por default, utilizamos la palabra por default, o sea que él viene, cuando yo abro una factura para este proveedor, él inmediatamente por default, o sea, viene y busca cómo está parametrizado y dice, la condición de pago a 60 días. Quiere decir que si yo hiciera una factura para este proveedor, lo vamos a ver en el circuito de compras, inmediatamente el sistema me propone que esta factura se la pague a este proveedor a 60 días, o sea, hoy 14 de septiembre más o menos 14 de noviembre, ¿cierto? Esto lo hace automático y me lo deja marcado y me lo hace para el flujo de caja y me avisa, etcétera, etcétera, ¿vale? También me dice si le voy a pagar de alguna forma, por ejemplo, por cheque o por transferencia bancaria, pues tengo que tener los datos del banco de este proveedor, ¿ok? Aquí está el tema de cómo le pago, si por cheque, por transferencia, ven que lo tengo marcado en transferencias, o sea que normalmente a este proveedor le pago a 60 días a través de una transferencia desde mi banco al banco de ellos. Y le decimos al sistema, oiga, cuando yo trabaje con este proveedor, ¿cómo va a ser mi parte contable? Pues se basa en estas cuentas, en la cuenta de proveedores, o sea que va a llevar la cuenta por pagar a la 4000, y aquí hay algunas cuentas asociadas que dependiendo de lo que esté trabajando, el sistema va a armar la parte financiera. Entonces la parte financiera la arma de los datos del artículo más los datos del proveedor. Y así me arma el asiento contable para los contables. Al igual que con los artículos. Miren que en la parte financiera, además de la parte contable, las cuentas contables, también está la parte de impuesto. Lo decíamos hace un momento, cuando a este proveedor le voy a comprar ese artículo, también tengo que ver si este proveedor sí maneja impuesto o no maneja impuesto. Puede ser un proveedor que por alguna esté, por ejemplo, en las Canarias, si es que es un buen ejemplo, y allá tenga un IVA diferente o no tenga IVA, o si es importado, etcétera. Y también si le tengo que hacer una retención, que normalmente se utiliza más para los autónomos. Entonces, si fuera un autónomo, le marcaría que le hago sujeto a retención y tendría que decirle cuál tipo de retención le clasificaría. Pero como ven, todos son clics automáticos que con base en una parametrización inicial, el sistema me va mostrando. ¿Vale? Esto es como el cuerpo humano, con base en lo que me ponga, sé que necesito ponerme o amarillo o verde o si necesito las gafas para poder ver. Y volvemos al punto de propiedades. Ya vimos todo lo que puedo hacer del proveedor, clasificarle el proveedor su teléfono, sus datos, sus personas de contacto, sus direcciones, etcétera. Pero nuevamente el sistema dice, vaya es posible que usted además de toda esa información tenga una información propia y específica para su empresa, porque la empresa A, aunque haga lo mismo que la empresa B, definitivamente son diferentes. ¿Sí? Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo preparo el café en mi casa con el mismo café que compro en el mismo supermercado que mi vecino del lado, pero mi café normalmente, o normalmente no, siempre queda diferente. ¿Por qué? Porque aunque sea el mismo café, la misma agua del mismo grifo que él tiene, porque él tiene la llave del otro lado y la tengo de este lado, lo preparo diferente, aunque preparemos del mismo café. Pues así pasa con las empresas. La empresa A y la empresa B, por más que hagan lo mismo, tienen diferencias importantísimas y una diferencia las puede dar para que vaya clasificando su información, en este caso de los proveedores. Entonces aquí podría decir, por ejemplo, si es un proveedor que está ubicado, por ejemplo, el horario, si el proveedor solo me atiende de 7 a 9 de la mañana, yo puedo decir atención de 7 a 9 de la mañana y marcarlo para que cada vez que yo esté hablando de este proveedor, lo esté mirando en el sistema me esté mostrando fácilmente que yo cuando lo clasifique, le dije al sistema, recuérdeme siempre que este proveedor atiende en su bodega. Entonces puedo decir, para bodega atiende de 7 a 9, pero para oficinas, para radicar o para hacer reclamación, los viernes de 12 a las 12 del día, cosas como ellas, o un sinnúmero de propiedades más de acuerdo a las necesidades. Importante, ven que aquí dice interlocutores comerciales, en el artículo decía eh, artículos propiedad 1. Eso quiere decir que todas estas propiedades yo las puedo bautizar a mi posibilidad, ¿vale? Entonces yo aquí podría decir que la próxima vez que lo vea, lo lo, lo rebautizo y va a aparecer que este es el de 7 a 9 de la mañana, atención de 7 a 9 de la mañana. ¿Vale? Y tengo 64 posibilidades. Igual que el artículo, como lo vieron, también tiene comentarios que si me paro también tienen los mismos 256.000 ítems, o sea que aquí puedo poner todo un historial de este proveedor o cosas que acordé con él y también puedo poner los anexos. El tema del manejo bancario, tener aquí el archivo que me dio, la firma electrónica
o puedo tener una ficha del proveedor para saber este proveedor si tiene garantía, no tiene garantía, si está certificado o no, etcétera, etcétera, etcétera. Es como el currículum. ¿Qué dejo dentro del currículum? Si dejo una certificación, si dejo un título, si dejo una experiencia, si tengo una certificación de una empresa por mi buen trabajo y lo quiero tener siempre en el currículum, pues lo adjunto. Entonces aquí me permite adjuntar también todo lo que requiera. Cada vez que estas filas no son esta grilla, cada vez que yo vaya utilizando más, el sistema me va marcando más grilla para que esto se haga un nivel de uso casi indeterminado. Recuerden que todo esto finalmente aterriza en alguna parte. Aterriza en un servidor. ¿Ok? Todo lo que yo haga aquí, todo lo que están viendo acá, detrás de él está un servidor donde van toda esta información, ¿sí? Donde la jala el sistema. Hagan de cuenta que el servidor es mi cerebro. Con el número de años que tengo, muy seguramente todo el montón de información, a veces me toca detenerme y pensar unos segundos, tal cosa. ¿Por qué? Porque tengo que ir a ubicarla, ¿cierto? Pues toda esta ubicación está en el servidor, ¿vale? Y por último de hoy, que simplemente era comentar, que vean la utilidad. Para mí lo más importante es que las personas se comuniquen con nosotros también, nos comenten qué dudas quedan, qué temas quieren, si hay claridad o no claridad sobre el tema, si hay algo que faltó explicar, si vieron algo, tenían una idea y no fue la que estamos transmitiendo, para eso estoy yo aquí, para servirles a ustedes y por favor escríbanme y estaré atento de lo que ustedes requieran. Decía que tenemos otro de los datos maestros importantes en el sistema, porque lo he nombrado muchas veces, ¿sí? Cuando yo compro, cuando vendo, y he dicho que siempre va una parte contable, ¿cierto? Que sube, una cuenta aumenta, otra disminuye, para que la parte contable emita una serie de información, una serie de análisis, como por ejemplo un estado financiero, un balance, un estado de resultados, para las personas que conocen, que es una sumatoria de las operaciones en forma económica de lo que está pasando en la compañía. Entonces, para que eso se pueda hacer, yo al sistema le voy generando una serie de parámetros que se llama plan de cuentas, ¿vale? Entonces al sistema también le tengo que decir que cuando yo compre, cómo y de dónde va a ponerme en temas económicos el resultado de esa operación logística, la operación de comprar en este ejemplo, o de esa operación comercial, el resultado de la venta. Entonces se va a basar en un plan de cuentas que, como lo hemos visto, tiene una serie de partes, ¿cierto? Si yo consulto una de las cuentas, voy a irme, por ejemplo, a una de ingresos y gastos, por aquí a este de venta de mercancías, y vemos algo similar, ¿sí? Solo que aquí el encabezado está más lateral y me muestra las propiedades, por así decirlo. Me muestra el número de la cuenta, cómo la he marcado, qué moneda maneja. Miren, yo aquí le he hecho, esta cuenta está marcada como todas porque permite manejar basado en un tipo de cambio, o euros, o dólares, o libras esterlinas, etcétera. Si dijera solo euro, quiere decir que esta específica, esta cuenta la quiero para que solo me permita registrar los datos en euros, pero al decir todas, me permite registrar en cualquier moneda a través de una conversión de un tipo de cambio. ¿Qué me dice también? Que esta cuenta contable ya tiene acumulado un saldo de 1.750.000 euros, ¿vale? O sea que esta venta, las ventas totales de esta compañía en este momento valen 1.750.000. Y como ven, como siempre, la flecha amarilla, al darla, pues me lleva a mostrarme en qué se compone este saldo en dos operaciones, ¿sí? Que suman el 1.750.000, ¿sí? 1.550.000 que venían más entonces da un total de 1.750.000 que me muestra la cuenta contable. También lo iremos a ver detenidamente en el circuito. Hoy la intención es ver de dónde sale todas esas transacciones que hacemos en los diferentes circuitos y en la próxima sesión terminaremos la parte de todos los pilares de datos maestros, pero en acción, como digo yo. Ya les vamos a hacer un ejemplo, vamos a crear un nuevo artículo, vamos a ver cómo se comporta, vamos a crear un nuevo proveedor o cliente, vemos cómo se comporta y crearemos o revisaremos una cuenta contable y miraremos todo el proceso que lo podamos hacer seguimiento. O sea, crearemos un artículo, miraremos al crear ese artículo qué pasa, luego haremos una compra y miraremos qué efecto tiene la compra, luego con la compra miraremos qué efecto tiene en el sistema y cerramos el capítulo de la siguiente semana, que es finalizar todos los pilares básicos del ERP, pilares básicos que se llaman datos maestros y que, como lo comenté al comienzo, son pilares que usan por lo menos los 5, 6, 7 ERPs que conozco de clase mundial.
muy rápidamente. El compañero otro SAP de las grandes empresas, que lo conocemos en el mercado como R3 o S4HANA, S4HANA, etcétera. Y los otros campos que tiene la parte de un plan de cuentas, pues son diferentes campos que pone SAP. Por ejemplo, determinar si esta cuenta la voy a administrar por departamentos o si la voy a administrar por líneas de negocio. Entonces tendría que haber creado las diferentes líneas de negocio para decirle, bueno, estas ventas las quiero, mis líneas de negocio son aplicaciones, hardware, consultoría, etcétera. Entonces las he determinado para que cuando haga ese registro, además de llevarlo a la cuenta, me haga un registro adicional y me ponga en una línea de negocio, en una clasificación adicional, el resultado de esa venta o de esa cuenta que se llama venta de mercaderías. ¿Vale? También puedo tener venta de servicios, etcétera. ¿Qué más me dice? Me dice aquí abajo, ven que dice actualizar, cancelar. Entonces me está diciendo, si esta cuenta tiene que ver con el manejo monetario, esto para el tema de la tesorería, pues identifíquela, ¿vale? Entonces tendría que yo identificarla dentro del manejo monetario y adicionalmente podría decir, ¿sabe que esta cuenta que he creado, esta 7000, solo la quiero para el año 2023? Entonces puedo decirle al sistema que esté activa hasta el 31/12/2023. Y si yo lo dejara de esta forma y lo actualizara, y no lo vuelvo a actualizar, pues el sistema me va a seguir llevando este manejo hasta el 31 de diciembre. El 1 de enero, si yo vuelvo a hacer una operación y no le he dado otro campo, me va a decir, esta cuenta está inactiva porque usted me dijo que trabajara con ella hasta el 31 de diciembre. ¿Vale? Y en forma general, pues hemos dado un primer acercamiento a lo que tiene que ver con los datos maestros o pilares fundamentales del sistema, de un sistema ERP. Como comentaba, luego estaremos viendo todo el dato de compras y ventas, así que los espero el próximo jueves 21 de septiembre. Y luego empezaremos cuando acabemos de ver todo este círculo general. Como decía, en el próximo vamos a ver qué pasa cuando lo compro, cómo se traslada. Entonces, una similitud al cuerpo. ¿Qué pasa si me pego en este dedo ahorita? Si me dolió, ¿cuál fue mi reacción? Grité, lloré, etcétera. Me puse hielo. Entonces, vamos a ver todas estas consecuencias cuando me le pegó algo a mi dedo que tiene que ver con el dato maestro, las venas, las articulaciones, finalización que tiene las partes del ser humano y cómo se interrelacionan en forma completa. Lo vamos a pasar al sistema y lo vamos a ver, esto que acabamos de ver, qué consecuencias trae dentro del sistema, pero lo vamos a ver en forma directa. O sea, vamos a crear un artículo y vamos a ver qué pasa cuando lo compro, qué pasa cuando lo vendo y qué ocurre financieramente, para que teniendo esa claridad de lo que hace un sistema, ya entremos a hacer un demo. Un demo es una demostración donde yo abro el sistema y digo, hoy vamos a hacer una demostración del circuito de, por ejemplo, de compras. Y hacemos todo un proceso como es la operación normal de una empresa cuando compra. Y esto es lo que lo iremos a ver en las siguientes sesiones. Como ven, siempre anuncio las 3 sesiones siguientes, pero esta iniciativa de Asalfa Consulting compendia 14 capítulos o 14 píldoras de información y o formación inicial al mundo de los ERPs, en este caso de SAP Business One. Como siempre, darle las gracias, pedirles que nos visiten en nuestras redes. Estamos presentes en LinkedIn, siempre como Asalfa Consulting, en nuestra página web. Ahí en la página web, en noticias, van a encontrar el tema que estamos hablando, de todo el calendario de los webinars que estamos impartiendo a través mío. La empresa me ha dado esta responsabilidad, así que yo con mucho gusto estoy, además de ello, a la orden para ustedes en mi correo electrónico o por teléfono, que nos encuentran todos los datos en la página web. También estamos presentes, obviamente, en las otras redes, como en YouTube, donde estamos alejando todos los videos de estas sesiones. He comentado siempre al comienzo, hoy se me olvidó, siempre grabamos las sesiones, obviamente luego las publicamos, respetando todos los derechos de ustedes en cuanto a derechos de personales y demás, y por lo tanto no aparecen ni su nombre ni sus imágenes en el video, como lo pueden consultar cuando lo quieran realizar. Vale, pues muchas gracias, nos vemos
el 21 de septiembre viendo el tema de compras y ventas en St. Peter Wine. Así que nuevamente gracias y nos vemos la próxima semana.